creo que es una de las pocas vestigios arqueológicos que todavía son verdaderos. Y me refiero a esto porque si vosotros vais a Jerusalén vais a encontrar 5 sepulcros de Cristo, vais a encontrar 3 Gólgotas según la iglesia. Pero este es el único realmente verdadero. Este es el que abrió en aquel tiempo Abraham. Y aquí, si vemos Génesis 21:33, dice que Abraham plantó un árbol aquí. Y fíjate que cuando nos explicaron la importancia de este pozo, Abraham estaba siendo un evangelista de su tiempo con esto. ¿Y de qué forma? Digamos, ese día cuando estuvimos aquí en el pozo viendo, el guía, que era un judío, iba vestido también de beduino, ¿no? Él nos explicó que entre ciertas ciudades, en los tiempos de Abraham y otra ciudad, habían alrededor de 100 kilómetros. Y en ese lugar, 80 a 100 kilómetros. Y en ese lugar no había ningún pozo. En este tiempo hacer 100 kilómetros no es nada en un coche, ¿no? Pero en aquel tiempo eran caravanas. Entonces Abraham, guiado por el Señor, abre este pozo. Justo en el medio donde, entre estos 100 kilómetros, ahí a los 50, él, cierto, guiado por el Señor, abre este pozo en medio del desierto, porque este lugar en aquel tiempo era un lugar desértico. Entonces, dice que aparte de abrir el pozo Abraham, él planta un árbol. Y este árbol tiene las siguientes características. Hunde sus raíces muy profundo, pero purifica el agua. Sus raíces purifican el agua. Entonces, imagínate la situación. En medio del desierto, agreste, hay cierto seco, tú miras a lo lejos y ves algo verde. No es carabinero, no. Ves algo verde, ves vegetación, ves un árbol. ¿Y qué te imaginas donde hay un árbol? Agua. Las caravanas se acercaban allí. Tú sabes que las caravanas a veces estaban por semanas. ¿Y qué hacía Abraham? Les hablaba del Dios verdadero. Él inventa un modelo de evangelización, levanta un pozo, le pone un árbol o varios árboles, a lo lejos se veía y la gente oía hablar del Dios verdadero. ¿Te das cuenta, no? Cómo usó una situación natural para hablar del Señor. Él inventó un evangelismo. Hoy día nosotros vemos técnica y él simplemente le abre un pozo y ahí le hablaba a la gente del Señor. Después tenemos la diapo número 5. La número 5, a ver. Daniel y sus amigos. Fíjate que aquí es interesante lo que sucede. Si miramos en Daniel 1:20, la palabra dice que el rey los encontró 10 veces mejores que los demás funcionarios. Y aquí estos jóvenes evangelizan con la eficiencia. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, y a veces es necesario conocer dónde nos estamos ubicando con la palabra para saber qué es lo que nos quiere decir el autor. El imperio donde ellos estaban, no el imperio persa, era uno de los imperios más burócratas que había en su tiempo. Si aquí tenemos burocracia en nuestro gobierno, imagínate en aquellos tiempos. Pero ¿por qué dice que fueron hallados 10 veces mejores que los demás? No es que fueran superhéroes ni guardianes de la galaxia, no que tuvieran superpoderes. Lo que la palabra dice que ellos 4 hacían el trabajo de 10 personas. A eso se está refiriendo. Y así ellos evangelizaron y hablaron del Dios de los hebreos. Yo voy a evangelizar con mi eficiencia en mi trabajo. ¿Te das cuenta, no? Cada uno de ellos hacía el trabajo de 2,5 personas. Y fíjate, y después ellos eran los que dirigieron el gobierno, ¿cierto? Toda la burocracia del reino persa. A veces, hermanos, hay que forzarse un poco. Hay que mostrar quién eres, que eres hijo de Dios. No tienes para qué decirlo. Y el Señor te llevará a instancias mucho mayores. Ellos evangelizan con la eficiencia. Dice que el mismo rey los encontró 10 veces mejores que los demás. Es decir, cada uno de ellos hacía el trabajo de 2,5 personas. Eso es eficiencia. Hoy en día se los pelearían en una empresa privada a estos chicos, ¿eh? Eficientes totales. Después nos vamos a la diapositiva 6,
¿Quién es este? A ver. ¿Ah? Este es Jonás, ¿cierto? Sabemos la historia. Pero ¿por qué Jonás tuvo éxito en su predicación? ¿Sabías tú, no? Vámonos a la siguiente diapositiva. Por eso te digo que el Señor habla a través de las culturas. Este es el dios Dagón. Se le llama también Orennes o Annes, ¿cierto? Pero este era el dios de Nínive. Por eso a veces pasamos por alto ciertos conceptos culturales. ¿Por qué triunfó Jonás? Imagínate un hombre, ¿cierto?, que viene precedido por la idea de que fue vomitado por un pez en la playa. Y los ninivitas adoraban a este Dios. Imagínate el pez abriendo la boca, un hombre bajando lleno de algas, con la piel blanca por la pigmentación de los ácidos, y el mensaje que dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué pensó la gente de Nínive? Un mensajero de los dioses. ¿Te das cuenta? Dios toma un aspecto cultural para llevar el mensaje. ¿Y qué dice al final la historia de Jonás? Que el rey mandó que todos se arrepintieran, hicieran cierto ayuno y se postraran delante del Señor. Fíjate que el postrarse, el ayunar y postrarse delante de Dios no es propio de la cultura ninivita, eso es propio de la cultura judía. Pero Dios los toma desde donde están y los lleva a donde Él los quiere llevar. ¿Te das cuenta? Desde su pecado al arrepentimiento. ¿Cómo? Tomando un gancho cultural. Ahora entiendes por qué Jonás, su mensaje tuvo éxito, ¿no? Porque Dios toma estos ganchos culturales que ya tenían las culturas y los lleva a la verdad. ¿Cómo vamos? ¿O lo están entendiendo todo? ¿No están entendiendo nada? Hay mucho silencio aquí. Bien, vamos con la número 7. Esta es la aparición que tiene Ezequiel en el capítulo 2, ¿no? ¿Os acordáis que ellos estaban prisioneros ¿cierto?, en un reino enemigo? Estaban a las orillas del río Québar. Y, lógicamente, antes de seguir, os quiero decir, hermanos, que hay 3 veces en la historia de la humanidad en que el pueblo de Dios ha estado a punto de desaparecer, fusionándose por completo con los mundanos. Uno fue durante el tiempo de Moisés en Egipto. Por eso el Dios tiene que intervenir de una manera tan espectacular a través de las plagas, ¿no?, para demostrar que Él es el verdadero Dios y que su propósito se va a cumplir. La segunda vez es en esto, cuando el pueblo de Dios está a punto también de disolverse en medio del pueblo pagano. Y la tercera vez es en el tiempo, el año 100 después de Cristo, que lo vamos a ver más tarde, más adelante, cuando también, el pueblo de Dios está a punto de desaparecer y Dios tiene que hacer también una manifestación espectacular escribiendo el libro de Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Cada vez que el pueblo de Dios ha estado a punto de fusionarse, de ser absorbido por el mundo, Dios tiene que hacer una llegada espectacular para decirle a su pueblo: yo soy Dios, ¿cierto? Y no se vayan con el mundo. Y esta es la segunda vez. Por eso es tan espectacular la visión que Ezequiel tiene de Dios, porque el pueblo de Dios que estaba cautivo estaba a punto de fusionarse con un pueblo enemigo. Ahora, ¿por qué Dios aparece en medio de un carro, cierto? Aparecen, animales con alas y todas estas cosas, porque la cultura donde ellos vivían, la Babilonia, tenía estos elementos. Vamos a la siguiente diapositiva. El dios Marduk, mira, con alas, ¿te das cuenta? Un ser poderoso. Este era el creador de los babilonios. Después tenemos la siguiente. ¿Te acuerdas de esta? Los toros alados. Esto era toda la cosmovisión que estaba, absorbiendo al pueblo de Dios en la esclavitud. Ellos veían a los toros, veían a Marduk, tenían sus mitos, tradiciones, era un imperio poderoso y el pueblo de Dios lentamente se estaba adecuando a ese estilo de vida. Y por eso Dios tiene que aparecer de una forma espectacular, ¿cierto? Rodeado de ángeles, rodeado de animales, de alas, en un carro, porque le estaba diciendo: no se mezclen con el mundo, yo soy superior a todo lo que vosotros habéis visto. ¿Me captan la idea o no? Bien. Seguimos adelante.
Vámonos con Miqueas. Aquí tenemos al profeta Miqueas y su profecía. Es interesante porque el profeta Miqueas, cierto, representó toda tu visión del futuro con el nombre de las ciudades palestinas que había alrededor. Es decir, Dios manda a este profeta a profetizar y alrededor donde él vivía había muchas ciudades filisteas. Y él toma los nombres de estas ciudades y a través de ellas empieza a profetizar. ¿Qué es lo que después hace Juan en el libro de Apocalipsis cuando habla de las 7 iglesias? ¿Te acuerdas? Él toma las 7 iglesias de Asia Menor y a través de la que ellas representaban, él manda una profecía al pueblo. Mira, veamos la siguiente diapositiva. Este es el nombre de las ciudades: Gad, Bet-Leafra, Safir, Sanaán, todas estas. Y fíjate que cada una de ellas tiene un significado. Gad significa lugar o prensa de vino. El vino generalmente es un elemento que trae alegría, ¿cierto? Trae contentamiento. Pero aquí el profeta cambia el sentido y le dice: no llores mucho, ¿no? En el sentido, digamos, de que viene alegría. Bet-Leafra significa casa de polvo, y la aplicación profética, si ustedes leen después, él le dice: a esta ciudad te vas a revolcar en el polvo. Por ejemplo, Zafir significa zafiro, que su significado en español es elegante o de gran valor. Y aquí él está aplicando aplicando la profecía. Y le está diciendo que aunque tú seas elegante y de gran valor, te vas a pasear desnudo y con vergüenza. ¿Captan lo que hizo el profeta? Tomó los nombres de las ciudades, de la geografía, y les hizo una connotación profética. ¿Y qué fue lo que pasó después con estas ciudades cuando cayeron bajo, ¿cierto?, el poder de otro imperio? Y así seguimos hacia abajo, ¿no? Él tomó los nombres de estas ciudades, lo que significaban, y les dio una aplicación profética para su tiempo. Habló a través desde la cultura. ¿Te das cuenta? Desde la cultura llevó un mensaje a estas ciudades y a esas generaciones de su tiempo. Bien, vamos a la número 9. Aquí entramos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay muchos mensajes que el Señor le lleva a la cultura de su tiempo. El primer mensaje que tenemos aquí nos habla precisamente de cuando nuestro Señor Jesús nace. Si nos fijamos, hay 2 mensajes en el nacimiento del Señor. Uno es a los pastores y otro es a los sabios de Oriente, ¿te acuerdas o no? Pero si tú te das cuenta, si miramos aquí la diapositiva, a los pastores que eran judíos, que guardaban ciertas ovejas, que conocían, que tenían un trasfondo histórico profético de ángeles, de apariciones, ¿no?, de cánticos en el cielo, de visiones, ¿cómo les habla? A través de ángeles. Porque esa era la cultura de ellos. Pero ahora veamos a los sabios de Oriente que estaban en Babilonia. Esta gente había quedado del tiempo de Daniel, del profeta Daniel. Quedaron muchos judíos en Babilonia. Ellos estudiaban las estrellas, eran estudiosos en esto. ¿No? Pasamos a la siguiente profecía. Perdón, diapositiva. Aquí se produce una conjunción solar. Ellos ven en el cielo, ellos eran estudiosos de las estrellas. Y cada vez que se producía una conjunción solar en aquel tiempo de 2 planetas, no me recuerdo si son los más grandes, sabían que en algún lugar nacía un rey. Y ellos vieron esto, y como eran judíos, la profecía de Miqueas decía que nacerá, ¿cierto?, aquel que es eterno, y que alguien iba a nacer y que era un ser real. Entonces ellos asociaron inmediatamente la conjunción astronómica con la profecía que hablaba del nacimiento del Mesías. Y ellos se ponen en marcha, ¿te das cuenta, no? Porque eran judíos, ellos conocían las Escrituras. Pasamos a la siguiente. Entonces ellos aquí se van a medida que va avanzando. No creas que ellos llegaron de un día para otro a Belén. Ellos fueron siguiendo la conjunción solar en el cielo según donde se dirigía. Y cuando ya llegan a Belén se dan cuenta que coincidía con la profecía del profeta. Y ahí llegan lógicamente al pesebre, y Dios usa, te das cuenta, para los hebreos su lenguaje, pero para los sabios de Oriente el lenguaje que ellos conocían. ¿Y a qué conclusión llegaron?
que había nacido un rey. Los dos entendieron en su lenguaje que ese era el mensaje que el Señor les quería entregar. Vamos al siguiente ahora. El nacimiento en el pesebre. ¿Por qué el Señor Jesús nace en un pesebre? ¿Y por qué nace en Belén? Primeramente, nosotros damos por hecho que ciertas cosas deben suceder porque sí. El nacimiento del Señor estaba profetizado que iba a nacer en Belén, pero podía haber nacido en Nazaret, en Roma, en Jerusalén, no en Alejandría, en cualquier parte del mundo. ¿Pero por qué en Belén? Y ahí nuevamente Dios envió un mensaje a través de una costumbre cultural religiosa que existía. Vosotros sabíais que desde tiempos inmemoriales, desde que Israel había llegado, digamos, ahí a su territorio en Canaán y en Jerusalén, el sumo sacerdote, cada vez que iba a escoger el cordero pascual del año, él bajaba a los establos de Belén a buscar el cordero pascual. Por eso el Señor tiene que nacer en Belén y en un establo. Él bajaba a los establos de Belén y ahí escogía lo mejor de lo mejor para llevarlo y presentarlo en sacrificio después una vez al año delante de Dios. Y por eso el Señor tiene que nacer en Belén. ¿Captan el significado, el gancho cultural que Dios, en cada detalle que Dios va haciendo, no fue escrito por azar? Cada detalle tiene un sentido en los planes del Señor. Ahora, es interesante, digamos, que otra de las cosas que sucede en esto, ¿cierto?, es que el Señor siempre fue tomando, desde situaciones que existían en la cultura, fue tomando elementos para poder... pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí está la ovejita de la que hablaba, ¿cierto? ¿Por qué nació en Belén? Y ahora pasamos a la siguiente, ¿no? ¿Os acordáis esa escena en Lucas 14, 26, cuando el Señor dice: el que no dejare padre o madre por mí, ¿cierto?, no es digno del reino del Señor? ¿Sabíais vosotros que ese es parte de un juramento celote? El juramento celote, ¿sabéis quién eran los celotes? No, los celotes era un grupo extremista palestino. Ellos llevaban una daga oculta y a cualquiera que fuera romana u oliera a romano, se lo cargaban en la calle inmediatamente. Era un grupo altamente violento y muy nacionalista. Y en su juramento decía: todo aquel que no deje padre, madre, hermano o hermana, ¿cierto?, por este movimiento, no merece vivir. Ese era un juramento de vida o de muerte. Si tú entrabas a este movimiento, tu vida ya estaba asegurada, que si un día eras un traidor, te iban a cortar la cabeza. Pero el Señor toma este juramento y lo traslada al Evangelio. Todo aquel que no deja cierto padre o madre no es digno del reino de los cielos. Siempre se dice, no sé, digamos aquellos que conocéis un poco la historia, se dice que el cristiano más fiel es aquel que se salió del comunismo y llegó al Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vida metódica, fieles a su doctrina, aunque para nosotros parezca estar equivocado, no, pero ellos son fieles a todo lo que hacen. Y eso mismo después, cuando se convierten al Señor, lo llevan a la vida cristiana. Y acá era igual, celote. Me imagino los discípulos celotes cómo serían, pero fieles al Señor, porque aquel que no dejaba todo no era digno de ser discípulo del Señor. Aquí el Señor toma un juramento y lo aplica a la iglesia. Interesante, ¿no? Son cosas culturales. Después tenemos la diapo número 12, ¿no? Aquí tenemos el caso cuando el Señor Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo, y ahí donde el Señor se revela a ellos, donde les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí, cierto, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: sobre esta piedra, cierto, sobre lo que tú acabas de declarar, yo voy a levantar mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno,
no prevalecerán contra ella. Pero es interesante, él lo lleva a la ciudad de Cesarea de Filipo. Ese es el nombre romano, pero el nombre hebreo es Basán. Y qué interesante, porque en la tradición judía, Basán era el lugar donde, según los judíos, Satanás había caído y donde estaba la puerta de entrada al infierno. Cesarea de Filipo o Basán. Según la tradición judía, ahí estaba la entrada al infierno. Entonces imagínate el Señor qué hace. Los lleva a ese lugar donde la costumbre judía decía que estaba la entrada del infierno, se para en ese lugar y les dice, las puertas del infierno no van a resistir el ataque y el embate de la iglesia. ¿Te das cuenta? Toma una cuestión cultural, no una creencia, y ahí el Señor declara una de las verdades más grandes de la iglesia. Ni el infierno va a detener a la iglesia. ¿Captas cómo el Señor va haciendo? Hay en un salmo dice, los toros de Basán me han rodeado. ¿Lo habéis visto o no? ¿Quién ha visto las crónicas de Narnia? El número 1. El león, la bruja y el armario. Hay un lugar cuando a Aslan se lo llevan a la roca, ¿te acuerdas o no? Y lo van a matar. ¿Quién es el comandante en jefe y el que lo golpea más? Es un toro, ¿te acuerdas o no? Está hablando de esto. Los toros de Basán me han rodeado. Cuando dice esto, está diciendo los demonios me han rodeado. Por eso C.S. Lewis pone a este toro como comandante en jefe y el que lleva a Aslan, porque está hablando de esto, ¿no? De que el infierno se estaba levantando contra, en este caso, contra el león. Bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien. Vamos con la número 13, ¿no? Aquí tenemos la resurrección de Lázaro. Juan 11, 17. En Juan 11, 17 dice que el Señor Jesús aparece al cuarto día después que Lázaro había muerto. ¿Te has fijado en ese detalle o no? Vuelve a leerlo después, ¿no? Juan 11, 17. Y Jesús apareció después 4 días que después Lázaro había muerto. ¿Y sabes tú por qué aparece al cuarto día o no? Aquí el Señor nuevamente tiene que luchar contra una costumbre y una tradición judía. Los judíos decían que cuando una persona moría, se quedaba 3 días vagando, por ahí, qué sé yo, en el espacio, en el éter, y al cuarto día pasaba al Seol, al infierno, y de allí nadie lo podía sacar, excepto Dios. Excepto Dios. Y aquí el Señor, es interesante a mí, siempre cuando leo esto y lo recuerdo me estremece, porque esta es una de las situaciones en las que el Señor está diciendo abiertamente, yo soy Dios. ¿Y sabe con qué conecta esto? Cuando te acuerdas cuando Saúl va a pedir una señal a Samuel y Samuel está muerto y Dios lo hace venir a través de la divina de Endor. ¿Te acuerdas de este pasaje, no? Antiguo Testamento. Samuel sale del Seol y se presenta delante de Saúl y le da ya las últimas palabras, ¿cierto? Le da la extrema unción. Y el único que podía autorizar la salida de Samuel era Jehová, Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Y aquí el Señor Jesús está haciendo exactamente lo mismo. El único que puede autorizar a una persona y tiene el poder para traerlo de la muerte a la vida es Dios. Jesús le está diciendo abiertamente, yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Y toma una tradición judía para mostrarles la verdad de que Él es el verdadero Dios y que Él es la resurrección y la vida. Amén. Qué precioso, ¿eh? Qué tremendo. Bien, vámonos a la diapositiva número 14. Cuando terminemos nos podemos tomar un cafecito. Estoy yendo bastante rápido para que podamos captar, ¿cierto? Más o menos la idea y no nos perdamos, ¿no? La diapo número 14. El Señor Jesús dice, ¿te acuerdas? En Mateo 18:20 dice, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo.
Ahí lo tomamos como palabra del Señor y es palabra del Señor. Pero ¿sabes tú de dónde viene esto? No, esto viene también de una tradición judía, si no me equivoco, es el Talmud, donde dice, donde haya 2 o 3 judíos congregados hablando de la Torá, dice, la Shekinah de Dios estará en medio de ellos. Y el Señor Jesús ahora toma esta tradición y dice, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo. Fíjate que los judíos, hablando de la Torá, de la ley de Dios, de la palabra, ya 2 o 3 que se congreguen, Dios ya está en el medio de ellos. Podemos estar aquí, en un café, en la playa, en el campo, ¿cierto? Caminando, ahí en el paseo, ¿cómo se llama? Independencia. Si estás hablando de Dios, Dios está en medio de nosotros. Pero ¿sabes lo más importante? Los judíos tenían solamente la representación, la figuración que era la nube, que era como la representación de Dios, que era como la figura, pero nosotros ahora tenemos a Dios mismo en medio de nosotros. Porque la nube que estaba sobre el arca del pacto era una figura de Dios, pero no era Dios, o sea, una representación. Ahora es el mismo Dios que está en medio nuestro, en medio de nuestras conversaciones. Gloria a Dios. El Señor toma algo de la cultura y le aplica al reino de Dios. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. La diapositiva número 15, la entrada del Señor a Jerusalén. Aquí también hay historia judía, pero importantísima. Si leemos en Marcos y en los demás evangelios, ¿cierto? Del 8 al 10, dice que el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Después vamos a entender por qué entra en un burrito y no en otra cosa. Y ahora, ¿por qué sucede esta manifestación para nosotros, de acuerdo a las películas que hemos visto y de acuerdo a todo lo que creemos, no, o que se nos ha enseñado? Creemos que tenía que ser porque sí, tenía que entrar en un burrito. Pero en ese momento en Jerusalén estaba sucediendo algo totalmente contrario. En ese momento Jerusalén podemos decir que estaba dividida en 2 partes. La gente con el Señor Jesús y lo que estaba sucediendo al otro lado. Se acercaba el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote tenía que tomar el cordero pascual y sacrificarlo delante de Dios en el día de Yom Kippur, que se llama en las fiestas judías, y era ese el cordero anual que ofrecía por los pecados del pueblo. ¿Y qué estaba sucediendo en el otro lado? Es interesante, porque en el otro lado, el sumo sacerdote, hermanos, cuando bajaba a los establos de Jerusalén, todos los sacerdotes del templo hacían una fila, uno al lado de otro. Era una fila kilométrica, eran muchos sacerdotes, 24,000 sacerdotes eran. Uno tras otro hasta llegar a los establos de Belén. Y el sumo sacerdote bajaba, iba al establo de Belén, tomaba el cordero más gordo, se lo ponía al hombro y subía Jerusalén. Vosotros sabéis que Jerusalén está en un monte, ¿no? Él subía hacia arriba y todos los sacerdotes le aplaudían. Eso estaba sucediendo en este lado. Pero en este otro lado estaba pasando exactamente lo mismo. El Cordero Pascual iba subiendo hacia arriba, el verdadero, y la gente lo aplaudía. ¿Captar lo que estaba pasando en ese momento? Eran 2 situaciones que se estaban viviendo al mismo tiempo. Uno, un periodo religioso, digamos, que estaba a punto de terminar, y el otro donde Dios como Cordero Pascual subía a su sacrificio definitivo por toda la humanidad. El único y para siempre que iba a existir. Por eso Él va subiendo hacia Jerusalén en un burrito y la gente, ¿cierto?, le pone palmas y lo vitorea. Acá vitoreaban a un cordero que murió una vez al año, acá al Cordero Eterno. Y 2 situaciones en la misma ciudad. Bien, vamos a la diapo número 16. Esto es la iglesia del Señor, conformada por gente, como dice Apocalipsis, de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones a través de todos los tiempos. Una iglesia única. Y la palabra iglesia o eclesia es un término griego que significa asamblea, que los griegos usaban como una junta de vecinos. Decían ellos, vamos a la eclesia, ¿no? Y se juntaban ahí y trataban sus
sus situaciones particulares, políticas y todo. Hoy día usamos más el término iglesia en sentido religioso, no cúltico. Vamos a la iglesia y nos imaginamos cosas religiosas. Pero en aquel tiempo era diferente. Vamos a la iglesia o iglesia, decían los griegos, e iban a tratar temas comunes. Y el Señor toma este término y lo aplica a la iglesia. Vamos a la iglesia a tratar temas comunes que nos afectan a todos, pero que solucionamos bajo la dirección del Señor. ¿Te das cuenta? No eran soluciones, nuestras soluciones no son democráticas ni políticas, son bajo la luz de la palabra del Señor. Bien, aquí voy a hacer un alto. Pasemos a la 18, pero voy a hacer un alto antes. En Mateo 11:7, ¿quién tiene la Biblia ahí? Me lee Mateo 11:7, por favor, a ver. Me lo lee en voz alta. Aquí está hablando de esta caña que resiste a la tempestad o al viento. Sí, léalo fuerte, a ver. Bien, fíjate que el Señor Jesús, ¿quién conoce o ha oído hablar de Esopo? Es un fabulista griego de 300 o 600 años antes de Jesucristo. Él tiene muchas fábulas, es muy famoso por esto. Y él tenía la fábula de una caña que resiste a la tempestad porque se inclina según el viento, mientras que un árbol robusto que no quiere doblegarse ante el viento suele ser arrancado de raíz por la tempestad. Fíjate que los rabinos conocían esta fábula y el Señor también la conocía. Y Él toma esta fábula para hablarles de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Imagínate algo cultural y lo aplica a la predicación. ¿Por qué? Porque los rabinos conocían la fábula y les está hablando de algo, ¿no? Estáis viendo una caña por más que el viento sople, no se va a doblegar, se doblará, pero no va a ser arrancada. Sin embargo, un árbol que se resiste, que es tosudo, cierto que es engreído, por más que se resista, tarde o temprano la tempestad lo arrancará de raíz. Y era la actitud. Juan era humilde, un hombre de Dios. Arreciara contra él la prueba, no lo iban a arrancar. Los judíos, los rabinos eran tosudos como los árboles, tarde o temprano la tempestad los iba a arrancar de su lugar. Y el Señor toma esta fábula para aplicarla a este tiempo. Bien, estamos con la número 18. Aquí tenemos al apóstol Pablo en el Areópago. ¿Te acuerdas Hechos 17? Cuando Pablo llega a Atenas y se para en el Areópago y le dice, vosotros varones atenienses, ¿os acordáis? Os veo que en todo sois muy religiosos. Y les empieza a hablar de esto. Y en una parte él dice, veo que vosotros, en Hechos 17:23, él dice, veo que vosotros adoráis al Dios no conocido. Y es interesante, hermano, lo que sucede aquí porque Pablo está tomando un acto cultural que sucedió y lo está aplicando a su predicación. En aquel tiempo, 300 años antes de Pablo, en Atenas había sucedido una gripe, un virus, como hoy día, ¿cierto? Un virus, digamos, o una peste. Entonces, un poeta de la isla de Creta les da la siguiente idea. Dicen, tomen a las ovejas, un grupo de ovejas, un rebaño, pónganlas en el Areópago. El Areópago era como una corte de justicia de hoy día, ¿no? Donde se reúnen los jueces, los abogados, era un lugar muy especial. Dice, y según donde vayan las ovejas, si van, por ejemplo, a un templo, ¿no? A cualquier sea el templo de cualquier dios, allí sacrifiquemos esta oveja en favor de la gente que está enferma, a ver si ese Dios nos favorece y nos salva. Entonces, ¿qué hacen los atenienses? Toman este grupo de ovejas, lo ponen ahí en el Areópago y las ovejitas se empezaron a dispersar. Alguna llegaba aquí al templo de Júpiter, la sacrificaban ahí, ¿no? Otra al templo de Atenea, ahí la sacrificaban. Al templo, qué sé yo, de Mercurio, ahí la sacrificaban. Pero había ovejitas que no se iban a ninguna parte.
y se quedaban en un lugar. Y ellos decían, aquí hay un Dios no conocido. Levantaban un altar, que era una cosa así de piedra, y ahí sacrificaban la ovejita. Pero fíjate, ellos estaban haciendo lo correcto sin conocer a Dios. ¿Qué demandaba la ley en aquel tiempo? Sacrificar una oveja a Dios. ¿Te acuerdas o no? Por redención. ¿Qué faltaba? Enganchar, que los atenienses se dieran cuenta que eso era lo que Dios estaba pidiendo. Y Pablo se toma de ese gancho cultural y les habla del Dios no conocido. ¿Te das cuenta, no? Cómo la historia, los pueblos tienen ciertos atisbos o ciertos destellos de Dios. Hay que conectar lo que ellos conocen con la palabra de Dios. Aquí los atenienses estaban haciendo lo correcto al Dios no conocido, que era un Dios que ellos no conocían, pero estaban haciendo lo correcto, sacrificando ovejas como Dios lo había enviado en sacrificio. Y Pablo se toma de eso y les lleva el mensaje. Y ahí se levanta también una iglesia ahí en aquel lugar. Bien, aquí voy a hacer otro alto en Hechos 23:3, donde Pablo habla de paredes blanqueadas, que no es lo mismo que sepulcros blanqueados, son dos cosas muy diferentes. Cuando el Señor Jesús habla de sepulcros blanqueados, le está diciendo, cierto, a los judíos, vosotros por fuera parecéis muy espectaculares, pero por dentro, cierto, lo que tenéis no refleja lo que es verdadero. Pero cuando Pablo está hablando y diciendo a estos fariseos, vosotros sois paredes blanqueadas, les está diciendo otra cosa, está hablando de carácter. ¿Y de dónde viene la palabra de pared blanqueada? Para los esenios, ¿habéis oído hablar de los esenios? Esta secta, digamos, que después descubrieron los rollos del Mar Muerto. ¿Habéis oído hablar de esto? No. Se cree que incluso Juan el Bautista o el Señor Jesús puedan haber sido esenios en sus inicios. Ellos eran muy rigurosos con cumplir la ley. Y para ellos, para los esenios, los fariseos eran como se le llamaban los estucadores. Pues cuando tú estucas una pared con cal te queda blanca, ¿no? Y Pablo usa este concepto para referirse a los fariseos. ¿Y qué significa pared blanqueada? Vosotros sabéis que cuando se construye una pared, que soy constructor o lo hemos visto, entre los ladrillos, ¿qué se pone? Hormigón, ¿cierto? Cemento. Pero en aquel tiempo construían paredes de ladrillo de piedra y al medio no ponían absolutamente nada. Entonces, cuando tú lo pintabas de blanco se veía preciosa, pero ¿qué pasaba cuando lo presionabas? La pared hace esto, ¿no? Y lo podemos ver hoy día también. Entonces habla de carácter. Les estaba diciendo, vosotros aparecéis muy lindos por fuera, pero cuando tenéis un problema, cuando hay una situación difícil, cuando alguien está en contra de vuestro criterio, vuestra fe tambalea. ¿Nos ha pasado esta vez o no? Cuando alguien nos dice no, ya empezamos a tambalear. Cuando Dios no nos responde, ya la pared empieza a tambalearse. Pablo le está diciendo esto. Os he dicho, os he dado mi argumento, pero ya vuestra actitud ya se está tambaleando. Bien, pasamos a la número 19. Fíjate que es muy interesante porque Pablo usó citas de escritores no cristianos en sus epístolas. Mira en 1 Corintios 3:73, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y sabe de quién es esta cita? De un poeta y dramaturgo pagano del siglo IV antes de Cristo. Él toma esa cita de este poeta y la aplica en la epístola. Después tenemos Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y esta cita es del filósofo Epiménides de Cnosos del siglo VI antes de Cristo. Pablo toma las cosas buenas de los poetas antiguos, escritores antiguos, y las aplica a las escrituras. Después dice Tito, ¿no? Uno de los discípulos de Pablo, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y esta es de un poeta de Cilicia, Fenómenos, ¿cierto? Del siglo III antes de Cristo. ¿Te das cuenta cómo los escritores bíblicos usaron poesía ajena para predicar el Evangelio? Yo a veces me pregunto,
Yo nunca he escuchado un mensaje basado en Gabriela Mistral, en Pablo Neruda, en nuestro Óscar Castro, que me encanta Óscar Castro. ¿Has escuchado alguna vez un mensaje cristiano basado en ellos o no? Nunca. Porque menospreciamos lo que tenemos. Menospreciamos nuestra cultura. Fíjate, y ellos tomaron citas de otros para aplicarlos en las Escrituras. Tenemos tanto que aprender. A veces le llevamos un evangelio tan diluido a la gente y nos olvidamos de lo hermoso que tenemos, de que Dios ha puesto en nuestra cultura ganchos culturales que hay que decirle a la gente, mira, esto significa esto, y llevarlo al encuentro de Dios. Bien, la diapo número 20. Aquí tenemos el libro de Enoc. ¿Habéis oído hablar del libro de Enoc? Este es un libro muy interesante porque este es un libro que fue escrito más o menos 100, 200 o 100 años antes del Señor Jesús. Y es un libro apocalíptico. Fíjate que entre el 200 antes de Jesucristo y el 100 o 200 después de Jesucristo fue cuando se produjo la mayor cantidad de literatura apocalíptica en Israel. Y este era uno de esos libros que era muy querido por la comunidad cristiana, pero que nunca fue, digamos, incluido en el canon, porque lógicamente hay ciertas cosas dentro del libro que no son muy ortodoxas. Y fíjate que en el libro de Judas, en el penúltimo libro de la Biblia, el versículo 14 es tomado de este libro. Y vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Has leído el libro de Judas o no? Pues ese párrafo es tomado de este libro. Y segunda de Pedro 2, del 4 al 6, cuando habla de los tiempos de Enoc, cuando los ángeles fueron encarcelados, ¿te acuerdas? También es tomado de este libro. Es decir, los escritores cristianos tomaban lo mejor y lo aplicaban para enganchar con la cultura y llevarles un mensaje del Señor. El mismo mensaje de siempre, hermanos, que el Señor vino al encuentro del hombre, se encarnó, nos enseñó, vivió, murió, resucitó por nosotros y un día volverá por su pueblo. Es el mensaje que el mundo tiene que saber. Bien, vamos con la diapositiva número 21. Ya nos quedan 3 diapositivas, estamos por terminar, no te preocupes, nos espera un cafecito después. ¿Por qué se escribió el libro de Apocalipsis? Aquí imaginémonos que este es cierto, Juan el teólogo escribiendo ahí. Por lo que te dije anteriormente, ¿te acuerdas los 3 periodos donde la iglesia está a punto de desaparecer? En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Ezequiel y ahora estamos casi en el siglo X, no, en el año 96, en el siglo I estamos, ¿no? La iglesia está a punto de ser absorbida por Roma. Están siendo perseguidos por el emperador Domiciano. La iglesia no crece, está esparcida y los cristianos están desesperados. Bueno, ¿y Dios dónde está? Y Dios tiene que hacer una revelación potente nuevamente para decir, yo soy el Señor de la historia. Y nada se me ha escapado de mis manos. Aunque parezca serlo, nada se ha escapado de sus manos. Y aquí tiene que ser escrito el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Con este lenguaje tan espectacular, tan potente, ¿cierto? Tan lleno de simbolismo para decirle a la iglesia que el Señor sigue teniendo el control de la historia de la iglesia y del universo. Y dentro de esto encontramos 2 cosas en las que me voy a detener. Primeramente la diapo número 22. A ver. Aquí dice que el Señor Jesús, si tú lees Apocalipsis, los primeros versículos, dice que el Señor aparece caminando en medio de los candelabros, ¿te acuerdas o no? Aparece con 7 estrellas en la mano. ¿Por qué aparece en medio de los candelabros? Porque en la iglesia, en la ciudad de Éfeso, había un templo dedicado al emperador Domiciano, donde él estaba sentado en su trono, es cierto, una estatua de mármol, pero rodeado de candelabros. Y con eso Domiciano estaba diciendo, yo soy el Señor del mundo. Y el Señor Jesús le está diciendo, a ver, Domiciano, un momentito, a ver, hay alguien superior a ti. Yo soy el Señor y dueño del mundo, no eres tú. Ese es el mensaje que Apocalipsis le está enviando al Imperio Romano. Por eso el Señor aparece entre candelabros, ¿sabes? Si no entendemos, si no conocemos estas cosas culturales, difícilmente vamos a entender
¿Por qué se está escribiendo Apocalipsis? Por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias. ¿Te acuerdas que te conté que el profeta Miqueas tomó las características de su tiempo y las aplicó? Acá Juan hace exactamente lo mismo. Pero ¿por qué a las 7 iglesias de Asia Menor? Habían iglesias más importantes. Estaba la iglesia de Jerusalén, estaba la iglesia de Antioquía, estaba Alejandría, estaba Roma. Iglesias más grandes e importantes. ¿Y por qué manda a estas 7 iglesias el mensaje? Porque en aquel tiempo Roma vendía, ¿cómo se llama esta palabra cuando el McDonald's te vende? Franquicias, ¿no? Como Coca-Cola, vendían franquicias y la ciudad que tuviera esta franquicia podía levantar un templo al emperador e imagínate la cantidad de dinero que entraba a aquel lugar. Entonces, estas siete iglesias estaban compitiendo por lograr esa franquicia. Y los hermanos de la iglesia habían desviado su vista. Muchos que tenían negocio decían, nos vamos a hacer ricos, ¿no? Que venga la franquicia del emperador. Otros ya pensaban en dinero. Seguían siendo cristianos, pero con la vista puesta en el mundo. Y el Señor tiene que remecerlos y ya vemos los 7 mensajes que hay, ¿no?, a las iglesias en Apocalipsis. Bien, y vamos al número 23, el número 23. Aquí el Señor Jesús aparece montado en un caballo blanco. Tú te explicarás, bueno, sí, un vencedor siempre viene en un caballo blanco. ¿Te acuerdas que en Jerusalén el Señor viene, ¿en qué viene sentado? En un burrito, ¿cierto? En un pollino. ¿Y acá dónde viene sentado? En un caballo blanco. Fíjate que los judíos tenían la siguiente tradición. Decían que si el Mesías, el hijo de David, venía montado en un pollino, el pueblo era pecador y no era digno de él. Pero si venía en un caballo blanco, el pueblo, ese era su verdadero pueblo y el pueblo era digno de él. ¿Qué mensaje le estaba enviando al pueblo de Israel cuando viene en un pollino? ¿Ah? Que eran pecadores. Pero ¿qué nos está diciendo ahora cuando el Señor viene en un caballo blanco por nosotros? Que no somos pecadores, somos su pueblo. Qué mensaje más potente, ¿te das cuenta o no? Por eso aparece al final de Apocalipsis, ven en un caballo blanco, porque el pueblo que Él viene a buscar es su propio pueblo. Y ahí estamos tú y yo. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Por eso aparece en un caballo blanco. Hay otro caballo blanco, voy a hacer una capita aquí, en el capítulo 4, que aparece rodeado de la muerte, ¿te acuerdas? Muchos dicen que es Jesucristo. No es Jesucristo por muchas razones. Primeramente, porque ese viene acompañado por elementos indeseables. Si tú miras a Isaías, dice, Él es príncipe de paz, ¿cierto? Y tiene muchos atributos bonitos, ¿no? Dios siempre está rodeado de lo hermoso. Príncipe de paz, ¿cierto? Tú lees en Isaías. En segundo lugar, tampoco es el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él dice, salió para vencer. Y sin embargo al Señor Jesucristo se le dice, siéntate, porque pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en tercer lugar, el jinete de Apocalipsis 4 dice que lleva un arco. Y el Señor Jesús siempre va asociado ¿a qué? A una espada. Una espada salía de su boca, que es la palabra de Dios. Ese jinete no es el Señor Jesús, es un impostor. Para que quede claro. Bien, vamos a dejar hasta aquí la charla, pero ahora vienen preguntas que quiero hacer. ¿Qué os ha parecido? Uy, creo que hay 2 o 3 que vinieron, el resto no sé qué vino. ¿Qué os ha parecido lo que hemos compartido? ¿Cómo se nos ha abierto la visión de las cosas? ¿Se dan cuenta que Dios, hermanos, a veces le llevamos a la gente religión, una costumbre religiosa? Lo que yo hago dentro de la iglesia a veces no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer. En cada cultura, hermanos, en cada lugar Dios dejó un gancho. ¿Te acuerdas al principio lo que decíamos? Los mitos son ecos tenues y distorsionados de una verdad común que una vez poseyó la raza humana. En cada cultura, en cada lugar hay algo de verdad divina. Y esa verdad divina debemos engancharle y llevar a esta gente a la verdad de Dios. ¿Te acuerdas lo que hizo Pablo? Dice, al Dios no conocido,
Los griegos estaban haciendo lo correcto, pero no conocían el nombre del Dios al cual le estaban sacrificando un corderito. La pregunta es, ¿cómo llegamos ahora a nuestra cultura chilena? ¿Desde dónde nos hemos desplazado? ¿Desde dónde nos hemos, sentido desconocidos de nuestra cultura? Y estamos viviendo quizás una religión más que algo que nos acerque a ellos. No sé si me entienden la idea. Y cada cultura, hermanos, es diferente. A veces adoptamos estrategias extranjeras que no tienen nada que ver con nuestra cultura, porque allí funciona, pero allí funciona. Acá es totalmente diferente. ¿Cómo llegamos a nuestra cultura? Y estas preguntas te las quiero hacer, hermanos, porque quiero que busquemos una solución en conjunto. No aquí quizás porque yo ya me voy la próxima semana, pero como iglesia, junto a nuestros amados pastores, líderes, ¿cómo llegamos a nuestra cultura? Y esto te lo planteo también como una forma de desafío y de buscar una solución. Fíjate que el hecho de estar afuera a mí me ha servido mucho para comparar culturas. El europeo, el anglosajón, cuando se plantea un problema, él busca la solución. Nosotros los latinos nos culpamos. ¿Te has dado cuenta, no? Hay un problema y nos culpamos y empezamos a buscar culpables. Sin embargo, el anglosajón busca la solución al problema. Y es lo que quiero plantear. No nos sintamos culpables después de ver esto. Yo hice poco, yo hice mucho, yo no estoy comprometido. No, ahora juntos busquemos una solución. Y si esto te lleva a comprometerte con el Señor, gloria a Dios, mucho más todavía. Porque la visión del mundo ahora creo que se nos ha ampliado más. ¿Es así o no es así? De lo que es nuestra fe. ¿Cómo llegamos a nuestra cultura? Ahora, ¿dónde coincidimos con ella y dónde nos alejamos? Porque de seguro en algún lugar coincidimos con nuestra cultura, con nuestra gente, pero hay otros lugares donde realmente nos hemos alejado. Y ahora, ¿qué nos está impidiendo esto? ¿Qué nos está impidiendo acercarnos a nuestros compatriotas, a nuestra gente, a los que vivimos aquí? Yo estoy convencido, hermanos, que cada ciudad tiene su propia identidad. El Evangelio no es lo mismo en Arica, en Antofagasta, en Valparaíso, aquí, en Temuco, en Puerto Montt, en Punta Arenas. Los pascuenses son diferentes a nosotros, son chilenos. Los chiletos son diferentes a nosotros, pero son chilenos. Los mapuches son diferentes a nosotros, pero son chilenos. Los nortinos son diferentes a nosotros, pero son chilenos. Pero cada cultura tiene su identidad, ¿te das cuenta? ¿Cómo llegamos a ellos? Esa es la situación. No implantarles a todo un molde. ¿Habéis visto a veces cuando las madres hacen arroz y hacen un moldecito así y hacen un molde y todos? A veces hacemos eso con el Evangelio. Le ponemos un molde a todo cuando tenemos que ver la riqueza de cada cultura y cómo podemos hacer llegar a esa cultura el Evangelio del Señor. Y ahora, ¿qué ideas tenemos para conversar o para acercarnos a nuestra cultura? Se nos viene el 18 de septiembre, ¿no? Se nos viene Navidad. ¿Cómo podemos acercarnos a nuestra gente y decirle que somos igual que ellos? Que amamos la bandera, que amamos nuestra canción nacional, que vibramos con los triunfos de la selección chilena y nos mosqueamos cuando pierde, ¿cierto? Que nos gusta, ¿cierto? Nuestros tenistas, que somos igual que ellos. Pero la vida por la que vivimos es la vida que nos da el Señor. ¿Están conmigo, no? Y les dejo esta inquietud, hermanos, para que pensemos en esto, para que nos acercamos. Este estudio todavía lo estoy perfeccionando. Vosotros sois privilegiados porque esta es una primicia. Nadie lo ha visto. Todavía sigo trabajando en él. Pero dije, como voy a estar aquí, estaré con mis amados pastores y estaré con la iglesia, me gustaría compartirlo, para que de ahora en adelante nuestra visión del mundo, del Evangelio y de lo que vivimos cambie. Y que el Señor nos guíe, ¿cierto?, a hacer su voluntad. Que el Señor le bendiga a mis hermanos. Muchas gracias, mi pastor.